Isaías 7, verso 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Iotam, hijo de Uziyahu, rey de Yahudá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Como sabemos, cuando aparece en la escritura nombres de personas o de lugares, normalmente el Todopoderoso nos está revelando, además de lo histórico, de lo literal, nos está revelando algo más a través de los significados, repito. Vamos a ver los nombres a partir de Acaz. Ahora, nombre por nombre, voy a ir diciendo los significados y después vamos a ver lo que nos daría a entender aquí al leer cada significado como si fuese una oración. El nombre Ahaz quiere decir él ha poseído o él ha tomado. Básicamente él ha tomado posesión. Yotam quiere decir él es perfecto, refiriéndose a Yahweh. Él es perfecto, él es completo. Uziyah es mi fuerza, es Yahweh, o el poder de Yahweh. Yahudá, la alabanza de Yahweh. Después creo que sería Jerusalén. No. Retzin, que es firme o estable. Aram, que pone como Siria, que es exaltado. Pekah, abierto, como una puerta abierta básicamente. Remalyahu, protegido por Yahweh. Israel, aquel que reinará como Elohim. Ahí era donde aparecía Jerusalén, la enseñanza de paz, o el que instruye la paz. David, el amado. Aram, otra vez exaltado, como había dicho ahora. Y el último, Efraín, que quiere decir multiplicación o doblemente fructífero. Entonces, nombre por nombre sería: él ha tomado a quien Yahweh perfecciona, cuya fuerza es Yahweh, como está escrito: todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Nuestra fuerza viene a través de Mashiach, de parte de Yahweh. Entonces él ha tomado a aquel a quien Yahweh ha perfeccionado, cuya fuerza es Yahweh. Quien alaba a Yahweh y se mantiene firme será exaltado y abierto, o sea, se le abrirá la puerta, como aparece en Apocalipsis, que dice que nos ha dado la llave de David y que ha puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces, y de hecho después dice protegido por Yahweh, que se referiría a los 144,000 que son protegidos, llevados al lugar preparado. Después dice Yahweh prevalece. Bueno, eso lo ponen como significado de Israel. Eso es como el que vence en contra de Elohim, o Elohim prevalece o vence a través de ese príncipe. Me refiero al nombre de Israel. El nombre de Israel en particular tiene un montón de significados, o la forma en que se puede traducir. Entonces, dependiendo de la concordancia, se va a encontrar una u otro significado. A veces como 4 en una sola concordancia. Y es por las letras que utiliza, se pueden interpretar de varias maneras. Entonces, rápidamente me devuelvo. Dice: él ha tomado a quien Yahweh ha perfeccionado, como si fuera Yahushua quien tomó al último, quien perfeccionó a través del sacrificio de Mashiach. Y por eso cuya fuerza es Yahweh, porque se le da fuerza a través de Mashiach. Y por eso es que viene por los 144,000. También se puede tomar como él ha tomado a los que Yahweh ha perfeccionado, en plural, los 144,000. Lo voy a poner así: Yahweh ha tomado a quienes Yahweh ha perfeccionado, cuya fuerza está en Yahweh. Quienes alaban a Yahweh y permanecen firmes serán exaltados cuando se abra la puerta y sean protegidos por Yahweh. Reinarán como Elohim, con la enseñanza de paz, siendo amados o ante el amado, exaltado, que viene de Efraín, a quien se le da la doble porción, o quien les da la doble porción.
Espero haya quedado claro. Entonces son como los 144.000 que van a ser protegidos y después van a estar enfrente del amado de Yahweh Mashiach, quien da la doble porción. O se puede hablar de la raíz de David y la rama de David, porque menciona a David y después menciona a Efraín. Básicamente un mensaje para los 144.000 escogidos y de cómo estarían ante Mashiach al final, con la doble porción, y cómo Efraín tiene algo que ver con respecto a lo del final. Decía: aconteció en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uzziah, rey de Yahudá, que Retzin, rey de Aram, y Peca, hijo de Remaliah, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatir, pero no la pudieron tomar. Y llegó la noticia a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Bueno, ¿verdad? Curiosamente Siria es como le llaman hoy en día, antes se llamaba Aram. Y Efraín representa a los muchos. Entonces ahí se puede ver cómo el gobierno se va a unir, o los cristianos básicamente, que es donde están la mayoría de los muchos, van a estar de acuerdo y van a ir en contra de los 144.000 que serían representados por Yahudá y Jerusalén. Entonces llegó la noticia a la casa de David. La casa de David representa a los escogidos, diciendo: Siria, como gobierno mundial, se ha confederado con Efraín, como el mundo cristiano que está en la apostasía. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Yahweh a Yeshayahu: Sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Sear-Jazub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, Shear-Yashub, quiere decir un remanente volverá. Y si lo ponen en los comentarios es porque notaron que era muy importante. De hecho, esa es la razón por la que Yahweh le está diciendo llévelo. O sea, la razón por la que, y aquí vemos una de tantas veces en la escritura donde Yahweh le dice al profeta que haga algo en lo físico para representar lo espiritual, como un acto profético. Entonces, como el hijo de Yeshayahu, que quiere decir a quien Yahweh salva, se llama Sear-Yashub, entonces Yeshayahu, a quien Yahweh salva, al remanente que volverá. Yashub, que volverá a Israel, que volverá al Padre, como en Teshuvah, de arrepentimiento. Y remanente, obviamente, los 144.000, confirmando lo que venimos hablando, ¿verdad? Nombre por nombre, Yahweh toma a aquel a quien Yahweh perfeccionó, a quien Yahweh da fortaleza, quien alaba a Yahweh, si no me equivoco era ahí, que sería protegido y exaltado. Después decía: y reinarán como Elohim, ¿verdad? Hablando de los 144.000 que serían llevados al lugar preparado ante el amado, que fue exaltado con la doble porción de Efraín, como la rama de David, a quien Yahweh ha tomado el remanente que volvió. Entonces ahí se hablaría con los 144.000 cuando dice Sear-Jazub. Entonces, sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Shear-Yashub, tu hijo. De hecho, esto confirma lo que les digo de los significados de los nombres y la importancia, porque como el hijo se llama así y tiene ese significado, Yahweh le dice: lleve a su hijo, porque necesito que se dé testimonio de que va a volver un remanente. ¿Cómo? Con el nombre de su hijo. Sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Shear-Yashub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba. Al acueducto, ¿verdad? Como haciendo alusión a Yahushua, el agua de vida. El estanque de arriba, exacto, como el primero que está a la derecha del Padre, arriba. En el camino de la heredad del lavador. Todo. El camino. Yahushua dijo: yo soy el camino. Yahushua es el Hijo, por eso es el que nos da la heredad y es el que nos lava nuestros pecados. Entonces, en el camino de la heredad del lavador. Entonces, sal ahora al encuentro de Ahaz, tú y Sear-Yashub, tu hijo, al extremo del acueducto, como Mashiach, del estanque de arriba, cielo, en el camino de la heredad del lavador. El camino de la heredad del lavador. Voy un momento a Malaquías 3:3. Dice: él se sentará, hablando del último, él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Yahweh ofrenda de justicia. El verso anterior, de hecho, dice: pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Como jabón de lavadores. Y vemos aquí que dice
en el camino de la heredad del lavador. Yahushua es el camino de la heredad del lavador. El último es el que viene a lavar con la doctrina de Mashiach, que es el perdón de pecados. O sea, Yahushua sería el jabón y el último el que lava. Voy a leer rapidísimo lo que llevo. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Yotam, hijo de Uzziah, rey de Yahudá, que Rezin, rey de Siria, era Aram exaltado, y Peca, hijo de Remalías, ese es el que anda pecando, ese es el rey de Israel, descendiente de Remalías. Subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces, está Acaz, hijo de Yotam, como rey de Yahudá, y como rey de Israel está Peca, hijo de Remalías. Yahudá representa a los pocos, por eso fue que se mencionó la casa de David, porque son los 144,000 que están bajo el mando de Acaz. Y por eso Yahweh ya manda a Yishayahu, a quien Yahweh salva, a Acaz, porque representa a la rama de David. Ahora sí. O sea, la razón por la que aparecía David, por los 144,000, y por la rama de David, representado por Acaz. Acaz, como vimos ahora, quiere decir a quien Yahweh posee, o a quien Yahweh toma. Isaías 7. A quien Yahweh toma, a quien Yahweh perfeccionó, Acaz, Yotam. A quien Yahweh da fuerza, Uzziah, quien alaba a Yahweh, Yahudá. En lo que respecta el malo era Aram, que había sido exaltado como el líder mundial, el rey de Siria, el que fue exaltado como líder mundial. Y Peca, hijo de Remalías, quien había estado siendo protegido por el Todopoderoso, cayó en la apostasía para unirse con el líder mundial, los muchos. En la apostasía no van a entender quién es la bestia, y principalmente, lamentablemente, quién es el falso Mesías, hasta que sea muy tarde, como para poder ser salvos. Entonces, aquí Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, que representa a los muchos, que se rebeló, se unió con el rey de Siria para ir en contra de Yahudá. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Ahí se confirma que representa a los muchos. Y ahí vemos una vez de muchas donde Yahweh utiliza el título Efraín o el nombre Efraín para referirse a las tribus perdidas, a todo Israel. Eran tantos que mencionaba Efraín para referirse a todo Israel. Y eso es particular porque Efraín nació en Egipto, hijo de Yosef, con una mujer que en la escritura no se sabe de dónde salió, o así de una manera clara, aunque hemos visto algunos escritos donde aparece que sería la hija de Dina, que nació por el abuso sexual, la violación que le hicieron en Shechem. Jacob agarró a esa niña y la llevó a la frontera de Egipto, y Potifar pasó, la encontró y la adoptó. Esa niña creció y se convirtió eventualmente en la esposa de Yosef. Mi punto es muy posible que sea así, pero al no estar de una manera clara en la escritura, puede ser gentil. Bueno, de todas maneras, al haber sido violada, ya es hija de violación, eso ya viene con una maldición generacional, más que todo por el lado genético del papá, que sería el que violó a lo que sería la mamá, y ese era el príncipe de Shechem, que sería un gentil. Entonces sí tenía sangre gentil, porque es el papá que está poniendo la semilla, como ya lo hemos hablado, y es por eso que Jacob tiene que adoptar a Efraín y Menashe. Adopta a Efraín y Menashe y los vuelve de las tribus, y eso representa que eventualmente habrían muchos que serían adoptados por Yahweh a través de Yahushua. Por eso Yahweh utiliza a Efraín para referirse a los muchos, porque entre los muchos hay gentiles que aceptaron a Yahushua, no con ese nombre, pero sí como Salvador. Entonces, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo. Eso era Ahaz, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Se acuerdan que los 144,000 son los árboles en Apocalipsis? Entonces ahí vemos qué curioso, dice: llegó la noticia de la casa de David, y se estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles. Entonces los 144,000 se estremecen cuando oyen, por decirlo así, una confederación entre el líder mundial, la bestia, y los muchos. Porque, por decirlo así, así sería cuando vendría la caída de los dos testigos, bueno, la muerte de los dos testigos eventualmente, porque es por la ayuda del cristianismo que van a terminar matando a los dos testigos, sin entender que esos son los que venían a darles la doctrina, igual que los fariseos mataron a Mashiach. Entonces, dice: entonces dijo Yahweh a Yishayahu: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Yashub. Como dije, y muy poderoso este nombre y lo que aquí Yahweh está representando. Sal al encuentro de aquel a quien Yahweh poseyó, tú y tu hijo, que es el remanente que volverá.
muestra que Acaz sería el testigo como Moshe y Shear Yashub, la casa de David, los 144.000 escogidos, el remanente que vuelve. Entonces sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Shear Yashub, tu hijo, al extremo del acueducto, ¿verdad? También se podría ver como la palabra de Yahweh llegando para llevarlo a Yahushua, que es el acueducto, el agua de vida, del estanque de arriba, que está a la derecha del Padre, en el cielo, en el camino, que es Yahushua HaMashiach, de la heredad, que nos la da el Hijo, del lavador, como ya hemos hablado, Malaquías 3:2, el último es el lavador, y se podría decir, Yahushua es el jabón con el que lava. Y dile, cuídate y ten calma, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Aquí verdad, está hablando a Acaz de que no tenga temor de estos dos reyes que se unieron contra él. Que, como dije, cuando vemos a Efraín, como los muchos, sería el mundo cristiano apostasía con el líder mundial. Pero como sabemos, el líder mundial va a utilizar al falso profeta para matar a los dos testigos. El falso profeta estaría como líder de los muchos. Entonces se puede ver como esos dos son los dos tizones de fuego, porque están por irse al infierno. Pero curiosamente hace alusión a cómo también puede ser, van a matar a los dos testigos que vemos en Apocalipsis 13, que hacen descender fuego del cielo. Entonces harían, en el fin de los tiempos vemos que el falso profeta hace descender fuego del cielo para matar a los dos testigos, como por orden de la primer bestia líder mundial. Cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Retzin y de Siria y del hijo de Remalías, ¿verdad? Ni lo menciona. Tan impío es, peca, tanto peca, que Yahweh ni lo menciona, nada más dice el hijo de Remalías, ese chamaco. Ha concertado un maligno plan contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vayamos contra Yahudá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel, Ahora, ¿verdad? Como hemos visto, Remalías, que lo ha mencionado varias veces, el hijo de Remalías, por un lado es para no darle honor al hijo, peca, entonces solo menciona a Remalías, el cual de fijo también tiene pecado, pero es como para hacer alusión de quién viene ese pecado, de dónde viene. Remalías quiere decir protegido por Yahweh, entonces también curioso que dice, háblale al hijo o el descendiente del protegido por Yahweh. Y recordemos en Apocalipsis 12 que el dragón va detrás de los escogidos, pero Yahweh los protege, entonces va detrás de su descendencia, los que cumplen los mandamientos, pero no tienen el nombre. Entonces sería como hijo de Remalías, la descendencia de Remalías, la descendencia de los que Yahweh protege. Tabeel quiere decir Elohim es bueno, ¿verdad? De Tov, básicamente es Tab-El, bueno es el poderoso. Y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel, ¿verdad? El poderoso es bueno. Curioso ese nombre porque en lo que es Tov hace alusión al último, ¿verdad? Pero aquí obviamente era alguien impío, porque querían quitar al que ya había puesto para poner el de ellos. Entonces sería como el hecho de que en este mundo llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Entonces ahí decían el poderoso bueno, refiriéndose más bien al malo, o en el sentido de aquel que llama todo lo malo bueno, o aquel que permite cualquier cosa como si fuera buena, como sabemos del hijo de perdición que no tiene la ley. Entonces por ende es de donde viene esa doctrina de salvo siempre salvo, o de que nunca hay, ya no se puede caer en pecado, cosas así. Ahora, en el sentido positivo del nombre, por supuesto, haría alusión a cómo va a ser quitado el poderoso de este mundo para Yahweh poner al suyo, que es a través del cual va a mostrar su bondad. Entonces, por tanto, Yahweh el soberano dice, no sucederá eso, no será así, ¿verdad? Refiriéndose a lo que planeaba el rey de Siria y el rey de las tribus de Israel. No sucederá eso, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Retzin, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Vean cómo menciona, la cabeza de Efraín es Samaria, no dice Israel. ¿Se acuerdan? Hace poquito leímos en Juan acerca de la samaritana y cómo eran una mezcla de israelín con otra nación gentil.
Entonces todos los judíos los veían como gentiles, por más que algunos fuesen israelitas completamente, como los muchos, que son una mezcla de gentiles e israelitas, pero se consideran gentiles aún los que son israelitas entre ellos, los cristianos, ¿verdad? Que entre los cristianos hay muchos israelitas, no lo saben, se consideran gentiles. Entonces vea cómo Yahweh llama a Efraín Samaria. Por eso vemos, como lo leímos en Juan 4, cuando Yahweh habla con la samaritana, Yahushua habla con la samaritana, es una representación de Yahushua llamando a los muchos, para que salgan los pocos de ahí. Muchos llamados, pocos elegidos. Entonces, por un lado eso, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. También, muy interesante, recuerdan que la samaritana dijo, a nosotros se nos dijo que hay que adorar en este monte, y ustedes dicen que adorar en aquel monte. Entonces uno se refería a Gerizim y el otro a Sión. Y a Josué le dijo, de cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Yahweh en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca a Yahweh que le adoren. Dice, la cabeza de Efraín es Samaria, un monte es un reino, representa un reino, como una cabeza. Habíamos hablado de lo que representaba el monte de Gerizim y el monte de Sión, los malachim que cayeron. Curioso que aquí esté diciendo, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Entonces una cosa es la cabeza de todo el pueblo, que sería, por decirlo así, el lugar, la nación, y la cabeza de esa nación, el rey. A lo que quiero llegar con esto es que si la cabeza de Efraín es Samaria, se puede ver como un malach ahí, que estaba sobre esa gente, digamos un malach, pongámosle Samaria, que estaba sobre Efraín, los muchos, a través del rey que tenían, el hijo de Remalías. Y eso para entender como cuando Yahushua dijo que con la cabeza de Juan el Bautista fue cortada la cabeza de profecía, la cabeza que estaba sobre Samaria, básicamente. Cuando se estremeció el corazón de Acaz y de los 144.000 representados por la casa de David, los Yahudim, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte, los árboles del monte, los 144.000 que son representados por árboles en Apocalipsis son también los que están sobre el monte Sión. Entonces los árboles del monte son los 144.000 que en Apocalipsis 14.1 están sobre el monte. Y ahora está hablando de lo que sería el monte de Samaria, Gerizim, que quiere decir extranjero, está conectado con extranjero. Y lo digo así por el hecho de Gerzom, es extranjero. Eso se muestra como los gentiles o los muchos. Y Samaria o Shomrom es los que guardan, recuerden, los que guardan, como los que deberían guardar la Torah. Pero básicamente lo que terminaron fue escondiéndola. Entonces, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Vean qué poderoso, porque ahora leímos que decía, los que perseveran o los que se mantengan firmes, Yahweh los va a proteger. Como dice Yahushua, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces ahora entre los nombres de los primeros dos versos vimos que decía los que perseveren o los que estén firmes, firmes, pero es lo mismo que perseverar, serán protegidos. Y ahora estamos viendo aquí, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Firmes. Si no creéis y no tenéis fe, no van a continuar, no van a perseverar. Muy importante con la profecía. La profecía se cumple, pero depende de quién crea, con quién se cumple. Y depende no solo de quién crea, sino también de lo que cree. Por eso el miedo atrae castigo. Y por eso debemos alejarnos de todo el miedo que trate de poner el enemigo con acusación y lo que sea. Obviamente, cuando sabemos que estamos esforzándonos, buscando a Yahweh, purificándonos, ¿verdad? No simplemente la hipocresía o la falsedad o carebarro, como decimos por acá. Curioso también que dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza del exaltado es Damasco. ¿Se acuerdan que más adelante en Isaías, lo veremos después, Damasco va a ser completamente destruido, dejará de ser ciudad, y eso es algo que ha estado pasando y está por terminar de darse? Pero haya estado pasando, es una señal de que esto se está cumpliendo. Aquí obviamente fue algo histórico, ya sucedió, porque ahí dijo específicamente 65 años, punto, se va a cumplir. Entonces eso ya se cumplió, pero ahora se está cumpliendo de una manera espiritual, como lo estoy hablando con los 144.000 y todo eso. El número 65, para que después no se me olvide, es la Samech y la Hei, que sería un escudo del espíritu, un escudo espiritual, para los que va a proteger, obviamente, y para los que no va a proteger porque no creen y por ende no permanecerán, vendría siendo la repetición, ¿verdad? Como un círculo, la repetición en la revelación, o de la revelación, como cuando Yahushua vino, se reveló quién es el Padre, ahora se va a repetir con los dos testigos. Y curiosamente el Apocalipsis se llama revelación,
la traducción. Entonces, el hecho de que dice no sucederá, no será así, porque la cabeza de Siria es Damasco. Lo mismo que hablábamos ahora. Entonces, si Damasco está cayendo es porque está cayendo Siria. Si Damasco está cayendo y está siendo destruido ya literalmente, o sea, lo cual es bastante sorprendente, quiere decir que el exaltado, representado por Siria, va a caer. A quien exaltan en este mundo, quien le da fuerza al líder mundial, el dragón, sería quien está por ser vencido o echado por tierra. Damasco, recuerdan que hemos hablado de que Abraham tenía un esclavo, Eliezer, que representa a Samael. Abraham es Yahweh, Eliezer, Samael. Después Yahweh le da una promesa y Abraham se deja llevar por su mujer, como Adán se dejó llevar por Eva, y como el espíritu de sabiduría que bajó para hacer una creación diferente. Todo lo que ya hemos hablado básicamente se representó cuando Sara le dijo, por falta de fe, por no creer, le dijo, ¿por qué no te acuestas con mi criada Agar, egipcia? Entonces tuvo un hijo con ella, Ismael. Era hijo, pero no era el de la promesa, no era el de Yahweh, era un hijo de Agar. Entonces viene por este lado Eliezer, que representa a Samael, porque era completamente esclavo, no tenía nada genético. El otro era hijo de una esclava, porque era de Agar, pero tenía genética de Abraham, como Heilel, que era hijo del esclavo, ángel, Samael, pero había recibido una luz para hacer justicia. Entonces por eso Ismael, que es un poco de ambos. Y después viene Yitzhak, que es el de la promesa, y ese día Yahushua. Pero en eso Yitzhak tiene a Esaú, que ese representa a Azazel, en el sentido del falso Mesías, el que trae la apostasía. ¿Estamos claros? En Eliezer sería Samael, Ismael, Heilel, y Azazel, en este caso, el falso Mesías, Esaú. Aunque verdad, ya hemos hablado, y sí, que el ángel directo de Esaú es Samael, porque al final, como padre e hijo y todo lo que, la relación de que se presenta como el hijo de Dios, y Dios sabemos ya quién es, ¿verdad? No es Yahweh, espero no confundir a nadie. Entonces, Eliezer representa a Samael. Eliezer era de Damasco. Entonces, porque la cabeza de Siria es Damasco, como diciendo la cabeza del exaltado viene de Samael, o es Samael. Y curiosamente también, por si algo, a pesar de que la autoridad que le da a la bestia, el líder mundial, la autoridad que se le da viene del dragón, o sea de Heilel. Sin embargo, representa a Samael. Sé que eso puede ser confuso, pero ya cuando se ven todos los detalles me entenderán. Ahorita el poderoso de este mundo es Heilel, por eso recibe autoridad de él. Pero como va a ser una bestia, después otra bestia que es el líder religioso, y después el falso Mesías, esos tres son una representación de los tres ángeles caídos. Entonces, a pesar de que el líder mundial recibe autoridad del dragón, líder de este mundo, va a ser la representación de Samael en el puro inicio de toda la historia. Después va a ir el falso profeta, y dice que recibe la autoridad del primero, dice Apocalipsis 13. Y ese falso profeta tiene cuernos como de cordero, porque se hace pasar por el justo, o sea, es Heilel. El falso profeta, porque es el que trae la profecía, la cabeza de profecía que fue cortada con Juan el Bautista. Y ellos dos se ponen de acuerdo para hacer venir al falso Mesías, que es el ángel que creaba. Por eso es que principalmente ahí toma protagonismo, por decirlo así. Entonces, al hablar aquí, porque la cabeza de Siria es Damasco, conectándolo con Eliezer por el hecho de que era de Damasco, se conectaría con Samael como la primer cabeza o ángel caído que era líder. Y la cabeza de Damasco es Rezín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Ahí al decir la cabeza de Damasco, Rezín, ese se refiere al rey de Damasco. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Efraín los muchos. Y curiosamente, repito, aquí eran los que estaban en rebelión. Eran los que Yahweh iba a proteger como representación del 65. Es el remanente de Yahudá. Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de los muchos. Vendría siendo el monte de Samaria. Y se acuerdan cuando vimos Samaria y Sión, habrían sido Lucifer y Azazel, Heilel y Azazel. Entonces ahí estaría yendo en ese orden, Samael y ahora Heilel. Juan 4 se puede ver Gerizim y Sión como Samael y Heilel. Pero ese día lo vimos, viéndolo en este tiempo con los muchos y todo eso, se veía claramente como Heilel, Gerizim y Azazel, Sión, puesto que Samael representaría a todos los que se alejan de la adoración. Igualmente se puede ver aquí, porque en el aspecto espiritual, Siria, que quiere decir exaltado, vendría siendo Heilel, que es a quien exaltan en este mundo como Elohim.
y de Efraín es Samaria, como Azazel por el hecho de que es a quien siguen los muchos, que son como Efraín, tristemente, la falsa doctrina, el falso Mesías. Ahora, ya dicho todo eso, aquí hay algo curioso con respecto al nombre de Damasco. El significado de Damasco es muy particular y hace alusión a los dos testigos, a pesar de ser un lugar negativo. Pero el hecho de que se llame, como estoy por mencionarlo aquí, muestra que puede ser una señal, la caída de Damasco, la destrucción de Damasco, de la salida de los dos testigos. Por ende, ¿verdad? Nada extraño que si se ha estado dando el inicio de que podamos oír de Damasco pronto en las noticias. Damasco es Damesek en hebreo. Y Sek es de Sac, que quiere decir saco. Sí, este nombre se puede ver como sangre, Dam, y saco, como saco de sangre. Si lo viésemos así, literalmente, como lo estoy viendo ahorita. Pero la traducción que se le da dice, silencioso es el que cose el saco. Silencioso el que cose el saco, curiosamente. Y es curioso porque hay un verso de Job que dice Job que él se cosió con aguja, saco, a la piel. Como sabemos que saco se refiere a lo que se vestía para hacer luto, era ropa incómoda. Igual que cenizas, silicio, como vemos que los dos testigos se visten de ropas ásperas es ropa de saco. Job, que hace alusión al último, menciona en un verso, y lo voy a leer, Job 16:15. Entonces cosí sobre mi piel tejidos ásperos como el saco. Si uno cose algo en la piel, sale sangre. Damasco sería sangre de saco, como sangre por haber cosido el saco a la piel, como Job dice aquí. Y no es algo que, o sea, yo nunca he visto en ningún lado que fuera lo que hicieran, ¿verdad? Simplemente se ponían saco encima, que era incómodo a la piel, y era como para decir que no era un momento de estar con comodidad, con ropas suaves. Entonces era incómodo aquí, cenizas arriba, me arranco los pelos, cosas así cuando venía el luto. Entonces el hecho de que los dos testigos se visten de ropas ásperas hace alusión a que vienen de luto, a que vienen porque traen juicio, no misericordia, por el luto también de que el mundo rechazó a Mashiach. Pero el hecho de que Job dice esto y de que estamos leyendo esto de Damasco, el que silenciosamente cose el saco, hace alusión como a los dos testigos vistiéndose de ropas ásperas silenciosamente sin que el mundo se dé cuenta. Y por eso se conecta con la caída de Damasco. Estamos. Dice aquí Gustavo, este hijo Tabel en el verso 6 era aramaíta o israelita o de otra nación. Pues por el nombre, lo más seguro era israelita, y el punto era principalmente porque es un nombre hebreo, y por el hecho de que sería como quitar a un rey que hace la voluntad de Yahweh para poner a un rey que hace la voluntad del mundo, de los hombres. Esa era como la idea. Pero como es el pueblo de Israel, pondrían a uno que sea descendiente de, simplemente que esté controlado, ¿verdad? Como hoy en día hacen, o sea, los presidentes de los países son del mismo país, pero son controlados por otra persona. En este caso sería, este hijo de Tabel estaría siendo controlado por el rey de Siria. En todo caso, voy a leer aquí un comentario. Dice, no existen datos para identificar con certeza a este hijo de Tabel. Según algunos intérpretes, podría tratarse de un hijo de Tubal, ¿verdad? Aquí dice el rey de Tiro, que también formaba parte de la coalición anti-asiria. Entonces no se sabe, como les digo, el nombre es hebreo, pero es curioso, Tubal, que también es un nombre, o sea, se parece. Y es como el nombre de Caín, del hijo de Caín, Tubal Caín, ¿recuerdan? Entonces, hay varias conexiones, pero esto, repito, esto es una opinión. Curioso si fuese el hijo de Tubal por un lado, porque Tubal se conecta con Tubal Caín. Entonces eso mostraría que era como un Caín, un impío de primera. Y Tubal Caín se conecta con el falso Mesías, entonces volvería a lo mismo de Azazel. Y por otro lado, el rey de Tiro es a quien Yahweh le habla en Ezequiel 28 cuando habla de Lucifer. Entonces se podría ver como un hijo de Lucifer, o como una representación del falso Mesías, ese Tabel, lo cual confirma eso, si fuese ese el caso aún en lo genético, ¿no? O sea, si de verdad fuese hijo de Tiro, lo cual sería sorprendente, y por eso fue que dije que lo más seguro era hebreo, simplemente controlado por Siria, por el hecho de que
digamos, en este tiempo aún no se había infiltrado tanto falso judío entre los Yahudim. Y por ende se esperaría que tuviesen un rey israelita, no uno de Tiro. Obviamente era el plan maligno de estos dos hombres, entonces cabe la posibilidad. Un hombre cuyo hijo era o de la armada de Peca o de la armada de Retzin. Entonces por eso dicen, podría ser un hijo de Israel o un hijo de gentil. Quedan en las mismas. Yo pensaría por estrategia, por nombre hebreo, que era israelita, simplemente vendido, controlado. Pero si la opinión de algunos que dicen que era hijo de Tiro es cierta, sería curioso porque se representaría entonces al hijo de Lucifer, un falso Mesías, o sea, confirmando lo que ya habíamos visto. Leo rápidamente lo que dijo Yahweh: no sucederá esto, no será así. Verá que vayan a poner al falso sobre los verdaderos, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza del exaltado es el que silenciosamente cose el saco, y la cabeza del que silenciosamente cose el saco es Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Habló también Yahweh a Acaz, diciendo, pide para ti una señal de parte de Yahweh, tu Elohim, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Yahweh. O sea, porque uno diría esto de no tentaré a Yahweh, no pediré ni tentaré a Yahweh, uno lo vería como él no quiere pecar. Pero en realidad era parte de esa necedad lo que hizo no querer hacer caso al profeta. Como cuando David le dijo a Uría, vaya a dormir a su casa, y él no fue a dormir, y eso ya era la razón para poder matarlo. Sin embargo, obviamente, al no entender esas leyes de la monarquía, para el que lee así por encimita diría que es eso tan raro, pero eso muestra que Uría estaba poniendo más atención en la autoridad de Joab que en la autoridad de David. Claramente David pecó, pero estoy diciendo también Uría. Entonces hay quienes hablan aquí de que Acaz esto no lo dijo como en el sentido que uno pensaría positivamente, no me atreveré a tentar a Yahweh. Aquí vamos a ver un comentario, dice, el verso siguiente hace ver que esta respuesta del rey aparentemente piadosa no era más que un pretexto. El hecho de que Yahweh, dice, habló también Yahweh a Acaz. El hecho de que antes de eso haya dicho, si no creéis, de cierto no permaneceréis, es también como una señal de que él no tenía mucha fe. Dice, si no creéis, no vas a permanecer en el trono. Termino poniendo a otro, pero no va a estar sobre el trono el que ellos quieren. Entonces, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Y después habló también Yahweh a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Yahweh tu Elohim. El nombre Acaz, como vimos ahora, quiere decir a quien Yahweh posee. Eso es particular porque el término poseer es como un objeto. Entonces, en el sentido histórico de que Acaz no era el hombre más justo del mundo, con su nombre se podría ver que era básicamente alguien a quien Yahweh estaba utilizando para hacer su voluntad, pero si él no creía iba a ser quitado, para poner a que sí. Entonces habló Yahweh también a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Yahweh tu Elohim. Aquí ponen la comparación con otros pasajes de Yeshayahu, muestra que la palabra señal no se refiere necesariamente a un milagro. Lo verdaderamente decisivo es que la señal sea un hecho presente o cercano cuya realización garantiza que en un futuro más lejano se cumplirá lo anunciado por el profeta. En este caso el objeto del anuncio profético era la derrota de los reyes que intentaban destronar al descendiente de David. Cuando dice aquí demándala ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, cuando se refiere a lo profundo, básicamente en literal dice en lo profundo del Seol o en la morada de los muertos. Dice entonces, pide para ti señal, Ot, de Yahweh, tu Elohim, el Seol, ya sea de abajo. Qué curioso porque dice como valle, como en el valle del Seol, como en el valle de sombra de muerte, o de arriba en lo alto. Curiosamente al testigo como Moshe, Yahweh le dice, le bendice con las cosas de arriba, con las cosas de abajo y también con las del Seol. Ahí se puede ver una conexión. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Yahweh. Dijo entonces Yeshayahu, oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elohim. Vean que poder, y bueno, aquí está hablándole a todos, pero es porque, por lo que dijo el rey, porque es como no te acaba de decir
que demande, no solo que pida, demande una señal y ustedes que se ponen que no. Qué molesto. Uy, voy a ser muy piadoso y no voy a pedir tal cosa, pero en su corazón no estaba creyendo. Entonces, dijo entonces Yeshayahu, oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elohim. Por tanto, el soberano mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel. Vean qué poderoso este verso, ¿verdad? Uno de los más sorprendentes porque se cumplió con Mashiach y es uno de los que más le cuesta a la gente creer. Y Yahushua, ¿verdad? Nació de una virgen, ahí se cumplió eso. A través de Yahushua, Elohim está con nosotros porque nos perdona nuestros pecados. Por eso su nombre, Yahushua, sería llamado Immanuel, Elohim con nosotros. Por otro lado también, ¿verdad? Acaz no quiere creer. Entonces Yahweh le da la señal de todas maneras. Y eso es clave porque eso también muestra que allá el que no crea. Por eso dice, si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. ¿No creéis en qué? En el nacimiento de un hombre a través de una virgen, que es la señal. Entonces no permanecen, no viven eternamente si no creen en el que nació de una virgen, Immanuel. Y ahora cabe una gran posibilidad por el hecho de cómo se cumplen las profecías, que en ese tiempo una mujer demasiado joven haya tenido relaciones sexuales, apenas se casó porque sucedía ahí, haya dado un hijo y le haya puesto Immanuel. Por supuesto está esa posibilidad completamente, como una representación de lo que sucedería después. Pero sin duda esta es una profecía de Yahushua, cuyo nombre es llamado Immanuel. Así como el último, lo veremos después, su nombre será llamado Yahweh Sidkenu, Yahweh Justicia Nuestra, según Jeremías. Entonces un nombre va a ser llamado Immanuel, un nombre va a ser llamado Yahweh Sidkenu. Pero no quiere decir que esos sean los nombres, son títulos del nombre. Como el doctor tal cosa. Immanuel Yahushua. Dice, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elohim. Particular eso porque es como Yahushua vino por el pecado de los hombres. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elohim. Pero al rechazar a Mashiach se volvieron, se podría decir, molestos contra, bueno, en todo aspecto. Porque tras de que se les da el perdón, le rechazan. Entonces no basta con que a través de sus pecados sean molestos a su prójimo, sino que también van a ser molestos contra Yahweh, quien les regaló el perdón. Por tanto, el soberano mismo os dará señal. Verso 14. He aquí, Ha'alma, la alma. Alma, aunque uno entendería como alma. Alma es virgen. Ahora hay otra palabra para virgen, Betulá. Y digo eso porque hay judíos que dicen, no, ahí esa palabra alma no solo quiere decir eso. Por eso les dije ahora que cabe la posibilidad, y entre esas razones, por el hecho de la palabra que se utiliza aquí, de que haya nacido un niño de una mujer súper joven. Lo traducen como virgen o mujer joven o acabadita de casarse. Entonces, por un lado, si es acabada de casarse y según la ley hebrea la única que se puede casar es la virgen, entonces ya con eso entendemos, está lista para casarse porque llegó a una edad para casarse pero se mantiene virgen. Entonces ahí vemos que por la misma definición alma es una mujer virgen. Pero hay quienes dicen, no se refiere a su virginidad física, puede ser como sea, simplemente que está lista para casarse y es muy joven. Pero vemos otros ejemplos en la escritura con respecto a esta palabra refiriéndose a vírgenes. El contexto de la profecía, Yeshayahu 7 empieza con la descripción del rey Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uzziah, hijo de Yahudá, quien, a diferencia de su padre, Ahaz no caminaba con la fe en los caminos de Yahweh, pero era un líder malvado e idólatra, adoraba a Baal y ofreció sus propios hijos en sacrificio a esos Elohim, ¿verdad? Entonces claramente era un gran impío. Como les dije, está ahí porque era utilizado por Yahweh, por eso el nombre a quien Yahweh posee, lo cual es curioso por, bueno, varios aspectos. Uno, lo que vamos a leer es Shabbat de cuando nació Caín, que Caín quiere decir posesión. Entonces sucede algo similar, por eso se volvió impío y por eso terminó haciendo como se hizo. Y también en el caso de posesión, de Yahweh lo posee, es malo, pero Yahweh lo utiliza para hacer la voluntad de él al final. Es como con Lucifer también, por ejemplo. En este caso, ya viendo todo el contexto, estaba el rey de Siria, por ser gentil, como si fuera Samael. El rey de Yahudá, al ser impío, adorador de Baal y sacrificar sus hijos a Baal, sería Baal, Lucifer. Y el rey de los muchos, Azazel.
Ahora, obviamente, lo que he venido diciendo hasta el momento se mantiene porque el hecho de que él está sobre la casa de David y Yahweh lo va a salvar y todo, si se mantiene en la fe, eso se refiere al último, ¿verdad? Proverbios 30, 19 y 20 dice: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la muchacha. En inglés aquí dice virgen y la palabra es alma. Después está Salmo 68, 25. Y en ese caso, ¿verdad? La virgen, como por eso ponen lo de la procreación, como así como el hombre llega a una virgen y termina teniendo hijos, a lo que se refería aquí Shlomo cuando dijo el rastro del hombre en la alma. Después dije Salmo 68, 25 dice: los cantores van delante, los músicos atrás, en medio las doncellas con panderos. Las doncellas ahí son también la misma palabra y es vírgenes. Normalmente las doncellas eran vírgenes. En el Cantar de Cantares 1 aparece también con respecto a la mujer joven que se quería casar, es alma. Y el punto es, vuelvo a lo mismo, de que si se quería casar, se suponía que era porque estaba virgen todavía. Si una mujer se casaba y no se daba cuenta el esposo que no era virgen, la devolvía. Matrimonio no vale para nada, ¿verdad? Y llegaba a reclamar al sacerdote que, que no había salido sangre. Curiosamente aquí dice, la palabra alma aparece en el Antiguo Testamento 7 veces y el significado es siempre joven, mujer o, sí, no casada. En Génesis 24, el siervo de Abraham, Eliezer, viene a Nahor y ora a Yahweh que le ayude para encontrar una buena esposa para Yitzhak. Después llega Rebeca, quien es descrita como una mujer joven, que era muy atractiva en apariencia, una doncella, una alma. Y dice, de hecho, una doncella a quien ningún hombre había conocido. Si ningún hombre había conocido a la Virgen, y acaba de decir alma. Entonces vemos alma. De hecho, esto es clave, porque se acuerdan que les he dicho que una de las leyes de la hermenéutica es ver el primer verso donde aparece una palabra para poder aprender a interpretar esa palabra. En este caso, entonces vemos en Génesis 24, cuando ora Eliezer y después llega Rivka. Curiosamente ahora hablamos de Eliezer, que era de Damasco, y ahora lo estamos viendo en esta historia. Esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen. Aquí sí ponen bien la traducción. Entonces virgen, eso es alma, pues ningún hombre la había conocido. Alma, pues ningún hombre la había conocido. Eso muestra que el significado de alma es virgen. ¿Está claro? Entonces hay otras, o sea, eso es simple. Hay otras razones y otras pruebas para los judíos que se rehusan a creer que Yahushua nació de una virgen, que no debería decir eso, y hay un montón de cosas. Vuelvo a ese verso tan importante. Por tanto, Adonai, como había visto aquí, por tanto, Adonai os dará una señal. Ot. He aquí la alma, la virgen, concebirá y engendrará un hijo, y llamará su nombre Immanuel, el poderoso con nosotros. Y vuelvo y repito, ese verso se cumplió con Mashiach claramente. Y obviamente, ¿verdad? Ahí lo citan en Mateo y otras partes. Mateo 1.23, por ejemplo. Leo rápidamente del 18. El nacimiento de Yahushua HaMashiach fue así: estando comprometida Miriam, su madre, con Yosef. Estaba comprometida, ya se había apuntado en el templo Miriam con Yosef. Antes que vivieran juntos, o sea, bueno, ¿verdad? Literalmente que vivieran juntos, pero también hasta que vivían juntos era que tenían relaciones sexuales. Entonces, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido de la Ruach HaKodesh. Yosef, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un malaj de Yahweh se le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David. Vean qué particular es eso. Yosef, hijo de David. Porque Yosef es de donde viene el último. O sea, de la tribu de Yosef viene el último. Este no es el mismo, obviamente, pero su nombre es Yosef. Hijo de David hace alusión a que el último que viene de Yosef es el renuevo de David, a través de Yahushua. Dice: no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de la Ruach HaKodesh es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Porque él salvará a su pueblo de los pecados. La palabra Yeshua se traduciría él salvará. Yeshua, él salvará. Entonces, hay quienes toman que eso es una prueba de fijo de que es Yeshua, porque acaba de decir
O sea, porque normalmente la escritura dice, le pondrás así por tal razón, y esa razón obviamente tiene que ver con el significado del nombre o con el nombre. En este caso la gente dice Yeshua porque ahí dice, él salvará. Pero como sabemos quién es él, es Yahweh, por ende Yahushua. Y no solo eso, el mismo Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre. Yeshua no tiene el nombre del Padre, Yahu sí. Entonces hay otro montón de detalles más para confirmar eso, pero el punto es que ahí está el Shua, al menos. Y el él, ¿quién es él? Yahweh. Entonces, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el soberano por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Immanuel, Elohim con nosotros. Entonces esa gran señal se dio con Mashiach, y aún así no creyeron y mataron a Mashiach. Por eso no permanecerían. Entonces vuelvo a Isaías. Por tanto el soberano mismo os dará señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Immanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La miel, recuerdan, es la palabra de Yahweh, porque la palabra de Yahweh es dulce como la miel. Las palabras de Yahweh son dulces como la miel. Entonces la escritura, la Torah, viene siendo como un panal del cual sale miel. Las palabras, pero las palabras que tienen que ver con justicia. Habíamos visto, ¿verdad? Leche y miel que sale de la tierra prometida son la palabra y la justicia. Yahushua HaMashiach primero y el último. Mantequilla es básicamente leche procesada, bueno, la vaca y procesado, entonces es como la palabra siendo procesada por la mente. Básicamente como decir, meditará en la palabra y en la ley, hasta que logre entender la diferencia entre el bien y el mal. Estamos. Esto obviamente se cumple con los 144.000, se cumple con el testigo como Moshe, en el sentido de que llegaría a un punto donde se convertiría en el árbol del conocimiento del bien y el mal, después de haber comido de la palabra que es Yahushua y de la miel que es la Torah. Comerá mantequilla y miel. Y también aquí es muy particular esto que está pasando, porque el sirio, el de Efraín, querían poner en vez de Ahaz al de ellos, Tabel, que sería como la primera y segunda bestia queriendo poner al falso Mesías. Ya lo mencioné muchas veces, pero Yahweh le dice, eso no va a pasar, y le da una señal. Y como sabemos, en lo histórico, a pesar de que no se está revelando de una manera clara, y es por las demás interpretaciones que tenemos que recibir de ahí, en lo histórico él era impío y adoraba a Baal, y Yahweh lo va a quitar para poner a Immanuel, lo que representa. Va a quitar a los del mundo para poner a Yahushua, a Mashiach, el poderoso con nosotros. Ya no más un hombre, ya no más un impío, un idólatra, sino Immanuel, Elohim con nosotros. Entonces por eso no os basta ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Elohim. Por tanto el soberano mismo os dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Immanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Ven qué importante? Yahushua nunca pecó, en el desierto desechó lo malo y dio el ministerio para darnos la vida. En lo que respecta al último, conoció lo malo, cuando creció desechó lo malo para escoger lo bueno. Entonces, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dice aquí un solo comentario. Mantequilla y miel eran alimentos asociados con la vida nómada de los israelíes, lo cual se conectaría con el pueblo estando en el desierto, como los muchos y 144.000 esparcidos en los 4 ángulos. Por tanto, el texto puede significar que la invasión de Yahudá reduciría al país a un nivel más sencillo de vida campesina. Esta situación debía durar hasta que el niño supiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Después de Israel y Siria dejarían de ser una amenaza para Yahudá. En efecto, Siria fue derrotada unos 3 años después, y Samaria, capital de Israel, al cabo de otros 10 años. Curioso, Siria, 3 años después, como Yahushua vino y venció la muerte, Samael, después de 3 días en la tumba. Samaria, capital de Israel, que serían los muchos, y por ende los que siguen al falso, al cabo de otros 10 años, como cuando se cumpliría ya todos los dichos de Yahweh, como los 10 dichos a través de los cuales hizo toda la creación, que los hizo en 6 días. Estamos en el 6º milenio, donde dice el 10º dicho, y recoge a aquellos que cumplen los 10 mandamientos, por ejemplo. Verso 17.
Yahweh hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Yahudá, esto es, al rey de Asiria. El hecho de que Efraín se apartó de Yahudá representa a los muchos que se apartaron de la verdad. Entonces, obviamente esto se cumple históricamente, pero en el aspecto espiritual, curiosamente, acaba de mencionar el nacimiento de Yahushua. Después de haber dicho, si creen, permanecen, si no, no. O sea, si no creen, no permanecen. Nacerá un hombre de una virgen. Y sobre los impíos Yahweh va a traer algo que nunca se ha visto, como desde que los muchos se separaron de la alabanza de Yahweh. Como desde que los muchos se separaron del nombre, o sea, alabar a Yahweh, Yahudá. Desde el día en que Efraín se apartó de Yahudá. El hecho de que el pueblo de Efraín se haya apartado de Yahudá, vuelvo y repito, representa a los muchos apartándose de la verdadera doctrina. Pues dice, esto es al rey de Asiria. Y vean qué curioso, porque estamos hasta el momento hablando de Siria, Siria. Y ahora menciona a Asiria, que son dos lugares completamente diferentes. En hebreo Siria es Aram, Asiria es Ashur, que quiere decir a un paso. Entonces esto es al rey de Ashur, esto es al rey de a un paso, o al rey que está a un paso. Esto en el contexto que hemos venido hablando confirma que representa a la bestia primera, líder mundial, porque normalmente la escritura representa a la bestia llamándola el asirio. Entonces ahora está hablando de Siria y de repente de Asiria, el que está a un paso, el líder mundial, ¿verdad? Como lo que sucedió con Senajerib, que llegó a Yahudá cuando estaba Ezequías y Shayahu fue a darle profecía. Entonces, acontecerá aquel día, vean eso, que confirma lo que hablábamos del fin de los tiempos, o sea que se está refiriendo al fin de los tiempos, está hablando algo similar a lo que vemos en otros profetas, también, además de lo que dijo Yahushua, de que vendrán días, o Yahweh hará venir sobre ti, normalmente se refiere al fin de los tiempos, donde ya todas las profecías van a llegar a su último cumplimiento, lo cual es poderosísimo, porque toda la escritura se ha cumplido una y otra vez, pero esta vez viene la más poderosa de todas las revelaciones o cumplimientos. Acontecerá que aquel día silbará Yahweh. Primera de Reyes 19, dice el verso 11, Yahweh le dijo, está hablando de Eliyahu, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. En ese momento pasaba Yahweh. Este lugar es el mismo lugar donde Moshe recibió las tablas. Ahí él entró en una cueva. El monte tiene una sola base, pero tiene dos cúspides. Cada cúspide tiene un nombre diferente. Sinaí es uno, Joreb es otro. Entonces, aquí aparece como Joreb. Ahí fue donde llegó y se metió en una cueva Eliyahu. En ese mismo monte, vuelvo y repito, pero en Sinaí recibió las tablas Moshe. Es particular por dos razones. Una es que Sinaí y Joreb, como si fuera Gerizim y Sion, lo que hablamos ahora, con dos representaciones de dos poderes. Pero después vendría Yahushua y dijo, ya no oraréis ni aquí, sino que directamente en verdad y espíritu. Entonces se puede ver Moshe y Eliyahu conectado con la prédica que sería escrita, Torah, Moshe y Eliyahu, los profetas, y después Yahushua, el nuevo pacto. Sinaí y Joreb, ahí fue Moshe, ahí fue Eliyahu. Cuando fue Moshe, recibió las tablas y fue una revelación poderosísima, similar aquí, pero la escritura no menciona ninguna separación, sino que dice que fue Yahweh Elohim a que vieron y toda la cuestión. Después Yahushua nos dice que nunca han visto a Yahweh, nunca han oído a Yahweh. Entonces eso ya empieza a poner confusión en la gente que da por literal o por un hecho que Moshe vio a Yahweh sin entender que vio un ángel. Pero y la misma escritura es la que nos revela el proceso para nosotros dejar de tener el velo puesto como Moshe lo tenía puesto. Entonces, primero Moshe llega y ve todo eso y dice, este día vi a Yahweh Elohim cara a cara. Escribe. Después viene este momento. Eliyahu está en el medio entre la revelación de la Torah en Sinai a Moshe y Yahushua. Moshe estuvo 40 días para la Torah. Yahushua en el desierto, 40 días para ser tentado. Sinaí es en el desierto. Yahushua fue al desierto. Habrá que ver si llegó hasta el Sinaí, no sale escrito, pero fue el desierto, para representar al menos ese mismo lugar. En el medio está Eliyahu, y dice, en ese momento pasaba Yahweh, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh, como en el monte Sinaí con el Moshe. Pero aquí dice algo más, pero Yahweh no estaba en el viento. Entonces era una revelación de Yahweh, pero Yahweh no estaba en ese viento. Y viento es Ruach, no estaba en ese espíritu, era otro espíritu que Yahweh envió, sí, pero no era el espíritu de Yahweh. Similar a cuando llegan los discípulos
que conocen como Juan y Santiago, ¿verdad? Yahuhanán y Jacob, y le dicen a Yahushua, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como hizo Eliyahu para destruir a esos hombres que no quieren darle comida? Y Yahushua dice, ¿acaso ustedes no saben de qué espíritu son? ¿No saben de qué viento son? Aquí dice, pasó un viento fuerte, pero Yahweh no estaba en él. Y ese es el que le está hablando a Eliyahu. ¿Sí me explico? Entonces Yahushua les dice, ese no es el de Yahweh, ese es otro. Fue usado, sí, pero no es el de Yahweh. Yahweh es misericordia. Eso era juicio, por eso Moshe traía fuego a matar a todo el mundo cada rato. Entonces, pero vuelvo y repito, Moshe ve toda la misma revelación, pero queda con que esa es la revelación de Yahweh y escribe literalmente que vio a Yahweh. Viene Eliyahu, se le manifiesta a Yahweh a través de un viento, pero Yahweh no está en el viento. Ahí es donde empezamos a hacer separación entre lo que uno pueda ver en una revelación y quién fue el que la envió. Si la envió Yahweh, bendito Yahweh, pero no quiere decir que por eso haya que hincarse ante el ángel que se le aparezca, por ejemplo. Que es lo que hacían muchos y eso era lo que llegó a terminar en adorar a los ángeles como ídolos. Entonces, dice, en ese pasaba Yahweh, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, como con Moshe en Sinaí, pero Yahweh no estaba en el terremoto. En el verso 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, Eliyahu, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches, hasta Joreb. Igual que Yahushua, 40 días y 40 noches, en el desierto. Entonces vemos que los tres, Moshe, Eliyahu, Yahushua, en el desierto, Sinaí, Joreb, misterio, 40 días, 40 días, 40 días. Revelación, piensa que todo es uno. Eliyahu empieza a ver la separación entre uno y el otro. Y Yahushua ve claramente que es Satanás, porque él es la manifestación de Yahweh. Aunque son montes diferentes de los que habla, al decir ni en este monte ni en otro monte, sería la razón, se podría decir, por la que no aparece cuál monte específico. Por ejemplo, fue el que lo llevó para mostrarle todo. Hay quienes creen que fue el monte donde bajaron los ángeles caídos, por si algo, que sería Hebrón. Hay quienes creen que fue otros, hay diferentes opiniones. Volviendo aquí a Reyes, decía, tras el viento hubo un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbido apacible y delicado. Entonces, después de todo lo que era de miedo, destrucción, y que nos damos cuenta que eso no era Yahweh, básicamente, como siempre digo, el show es un ángel que es el dueño del show business en este mundo de Hollywood, una película de Hollywood, y con la música y con diferentes trucos del camarógrafo logran darle unas emociones específicas al que está viendo la película. Eso es lo que hace Lucifer, manipula las emociones para que lo adoren, para que lo sirvan, lo obedezcan, cosas así. Entonces, Yahweh utilizaba ese ángel para hacer la representación del poder de Yahweh, pero le gustaba pasarse. Yahweh aquí empieza a mostrar la separación y dice que él no estaba en el espíritu, en el viento, no estaba en el temblor, no estaba en el fuego. Pero después dice el silbo apacible, y ahí sí. Eso muestra que Yahweh es paz. Entonces, y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Eliyahu lo oyó, se cubrió el rostro con el manto. O sea, ahí ya se dio cuenta que era Yahweh. Lo anterior ya empezó a ver que no. Salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Eliyahu? Él respondió, he sentido un vivo celo por Yahweh. ¿Qué haces aquí, Eliyahu? Similar a cuando pecó Adán y Elohim le dijo, ¿dónde estás? Decía 18 de Isaías 7. Acontecerá que aquel día silbará Yahweh al tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Asiria con el líder mundial, abeja, castigo. Recuerdan las palabras de Barim, las palabras que Yahweh profetizó en contra de, se van a cumplir. Como abejas que cumplen su cometido, como toda palabra que no vuelve vacía a Yahweh. Las abejas pican, cuando quedan vacías del aguijón, mueren, no pueden volver a la reina. Cumplen su cometido, defender. Y hacen la miel, que es el alimento, y todo lo demás. La miel es uno de los... preserva, por eso es que metieron el maná en miel, lo cual es particular, porque es la escritura y nuestra fe en lo que Yahweh nos dice que nos preserva para la vida eterna. Entonces, las abejas hacen alusión a las palabras de Yahweh que atacan y cumplen lo que él dijo. En los ríos de Egipto, ¿se acuerdan que les he dicho que el Nilo era dos ríos que se unen y que representan los dos niveles de profecía, visual y audible, visión y palabra? Dos tipos de profecía, el vidente y el profeta, básicamente era como se les llamaba, que se unen en un solo espíritu, Ruach HaKodesh, espíritu de verdad, espíritu de testimonio, por decirlo así.
Entonces, curioso que el espíritu de profecía es el que profetizó que este mundo, que es como Egipto, va a caer como las 10 plagas en el Egipto geográfico. Vean qué curioso, el tábano en hebreo, Zebub, ¿a quién le recuerda? Baal Zebub, el señor de las moscas. Baal Zebub, señor de las moscas, ese hace alusión a la muerte, a pesar de que utiliza el nombre Baal, hace alusión a la muerte, porque es la muerte la que atrae las moscas. O sea, las moscas están conectadas con muerte. Es básicamente el señor de la muerte, el señor de las moscas. Recuerdan que el Elohim de Egipto, el ángel de Egipto era Samael. Entonces acontecerá en aquel día que silbará Yahweh, donde dice silbará, la palabra que utiliza es sharak, que la traducen también como el silbido de la serpiente, que eso haría alusión a cómo Yahweh va a utilizar a la serpiente. O sea, va a utilizar al enemigo para destruir, porque para eso lo hizo. Por un lado, por el término que utiliza, como si fuera de serpiente, llamando, con un silbido. Pero vuelvo y repito, dice Zebub, que es las moscas, como una plaga de Egipto. Dice, y las moscas Zebub que están en el fin de los ríos de Egipto, como al final del cumplimiento de la profecía del mundo. Egipto es el mundo, los ríos la profecía y el tábano la plaga. Entonces el espíritu va a influenciar al ángel que tiene control de la muerte para que traiga muerte al mundo en el tiempo del cumplimiento de las profecías, como vemos en Apocalipsis 10, que en la séptima trompeta ya se cumplen todas las profecías. Entonces para ese momento esto ya tiene que haberse cumplido, o al menos ir en proceso. Y a la abeja que está en la tierra de Asiria, la abeja, otra forma de decir cumplimiento de las palabras de castigo, y Asiria, el asirio, líder mundial. Eso sería el nuevo orden, una representación del nuevo orden mundial, la tierra de Asiria. Entonces Egipto hace alusión a la religión mundial, Asiria, gobierno mundial. Y curioso que cuando vieron a Mashiach lo acusaron de ser el falso, porque le dijeron que él hacía todo por Belcebú, como los que entonces tienen a Belcebú. Por eso les va a llegar las moscas, porque están adorando al falso Mesías, que ese sí viene de Belcebú, porque sería el hijo de Samael. Acontecerá en aquel día, silbará Yahweh al tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Ahora voy a ver este en hebreo rápidamente, que parece bastante interesante. Dice, y será en aquel día, o en el día ese, que silbará Yahweh a la mosca, la Zebub. Recuerdan que les he mencionado que el mar representa el Seol, donde van los muertos, y todos los ríos van al mar. El final del río es el mar, el final de la vida es el Seol. Entonces las moscas del final del río serían las moscas de la muerte, confirmando que es del Seol, espíritus del Seol, como en Apocalipsis 9, donde se abre el abismo y salen como langostas. Ahí no menciona moscas, pero también vuelan y vienen del abismo, entonces representan muerte. Ahí curiosamente ahí dice la abeja, no dice abejas, dice abeja, entonces dice Deborah. Y también se ve como el nombre de la profetisa, ¿verdad? La profeta de Israel, que defendió a Israel un tiempo. Y eso entonces lo conectaría con el tiempo de Débora y Barak, no Obama. Barak, a quien Yahweh puso en ejército en ese momento para defender a Israel. Entonces, verso 19, dice, ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos. Ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas. Una vez más, como una plaga. En lo literal se dio históricamente, y de fijo no dudo que hayan sido moscas y abejas. Como, ay, esta plaga moscas, qué pereza, como ahorita las langostas que están allá. Que serían una representación del ejército que se va a soltar en la quinta y sexta trompeta. Entonces esto también se ve en Joel y en otros libros donde habla, bueno, con otras palabras, por ejemplo, de que por donde pase ese ejército va a ser como un paraíso para ellos, la tierra, y que atrás va a quedar como el infierno, como el desierto, todo desolado. También en el sexto sello, que se van a meter en las cavernas. Entonces todo eso en los valles desiertos, en las cavernas de las piedras, en todos los zarzales y en todas las matas. Aquel día rapará el Adón con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Asiria. O sea, utilizaría al rey de Asiria, que representa al líder mundial. Ahí está mostrando que va a utilizar a la bestia para hacer su voluntad. La mayoría de la gente piensa que la bestia Yahweh no la controla.
y por eso hace lo que hace. Más bien lo que hace es parte del plan para que se lleve a todos los malos que le siguen. Entonces, aquel día rapará Yahweh con navaja alquilada. Navaja alquilada. O sea, con alguien que no es de él. La bestia. O sea, él lo controla, pero no es un apartado. También se puede ver como que no es algo que él compra. Como Yahushua es la sangre con la que Yahweh compró. Pero Yahushua no pagó por Lucifer. O sea, con el rey de Asiria iba a destruir al rey de Israel y al rey de Siria. Por lo que iban a hacerle al rey de Yahudá. Entonces Yahweh va a utilizar a este asirio, que representa el líder mundial, para destruir las amenazas que estaban en contra de la casa de David, los 144,000. A pesar de que obviamente él va a estar en contra de, pero ¿a quién termina matando la bestia? A los muchos. Y eventualmente a los que les pone la marca, se les echan el lago de fuego. Entonces al final no va a poder tocar a los 144,000. Aquel día rapará. Ahora vimos, Damasco se conecta con ropa áspera, vestirse de ropa áspera. Otra cosa que hacían en luto era raparse las cabezas. Los hombres, bueno, las mujeres también pues arrancaban el pelo, como dije ahora, arrancarse el pelo, pero digamos, raparse representa luto. Entonces rapado, ropas ásperas, para luto, lo está haciendo aquí, lo está mencionando Yahweh. También, ¿se acuerdan lo que decía la escritura? Que la mujer que no respeta al padre, por decirlo así, básicamente a través de Mashiach, merece que se le corte el cabello, andar rapada completamente. Aquel día rapará Adonai con navaja alquilada, o sea, va a utilizar, como utiliza Samael, utiliza Lucifer y demás, iba a utilizar a ese líder mundial, bueno, que representa al líder mundial, con los que habitan al otro lado del río. Al otro lado del río hace alusión al otro lado del mundo, como al otro lado también del tiempo. Esto era el principio, al otro lado del tiempo sería en el fin. Esto era en el oriente, al otro lado sería el occidente. Recuerden que hebreo quiere decir los que vienen del otro lado del río. No es el río de Egipto, es el de Mesopotamia, pero es el mismo significado, al otro lado del río. Haebrei Nahar, en el otro lado del río. Haebrei Nahar, Hebrei es de donde viene hebreo. Entonces también hasta podría estar haciendo alusión a que los verdaderos hebreos se encuentran en el fin de los tiempos en el occidente, al otro lado del océano. Y en el sentido de Asiria, Asiria está del otro lado del mundo. Entonces, si va a usar a los del otro lado y se está refiriendo a Siria, nosotros que estamos en el occidente seríamos como los hebreos. Básicamente lo que está diciendo Soya, y vuelvo y repito, está diciendo río, no océano. Pero eso sería una representación, como también se conecta con el término hebreo, con respecto a los 144,000 que son hebreos, pero son vistos como gentiles y están al otro lado del mundo, al otro lado del tiempo, al otro lado del océano. Entonces, aquel día rapará Adonai con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba afeitará también. Aún la barba, el que diga aún la barba es porque la barba es lo último que se corta. Tal vez se rape la cabeza, tal vez se rape las piernas, pero cuidado la barba. Qué curioso, ¿verdad? O sea, la importancia que tiene espiritualmente la barba para el Padre. Y obviamente ya hemos hablado principalmente de lo espiritual, que es la conexión con Él. Más que está en la boca. A través de la boca nos conectamos con Él invocando su nombre. A través de la boca conectamos a otras personas con Él predicando de Él, dando testimonio de sus obras para con uno, etc. Entonces cortar la barba es como cortar esa conexión, básicamente esa es la representación, puesto que las mujeres no tienen barba y las mujeres representan el cuerpo, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba afeitará también. Y lo que iba a decir ahora curioso, que hoy en día es súper costumbre, ya más bien los hombres que no se rasuran son vistos raros. Entonces, ¿cómo es parte de la sociedad hoy en día rasurarse? Cuidado, no se rasura porque qué feo, ¿verdad? W dice, pelo de los pies. Esta figura literaria describe una derrota y humillación completa de la cabeza y el pelo de los pies. Raglaim, Haraglaim. Curioso que barba es Zakán, que es de donde viene la palabra anciano. Por eso, entre más viejo uno, más barba le sale. Y muestra también lo que hemos hablado de los ancianos de la congregación, que son los que más entienden, los que más conocen, los más entendidos. Entonces, curioso, entonces la barba está representada con el entendimiento, la sabiduría, ¿verdad? Como les dicen de las canas, por ejemplo. Y sí, los pelos de los pies. Lo curioso de los pelos de los pies es que en hebreo es Beshaar. ¿Se acuerdan de Seir, que era la tierra de Edom?
Edom es Esaú. Esaú quiere decir hecho, completito, porque cuando nació todo peludo, con barba y todo. Dicen, dientes y barba. Cosa más rara. Entonces por eso le pusieron así, hecho, Esaú. Cuando nació pelirrojo y al parecer la piel rojiza también, y era muy bueno en el sentido malo para derramar sangre, entonces se le llamó de apodo Edom, rojo, Edom. Y porque hay diferentes, o sea, hay dos razones en realidad principales. Nació rojo, pero cuando vendió su primogenitura lo hizo por un potaje rojo. Entonces era desde el inicio, se sabía que iba a hacer eso, entonces se le dio el apodo Edom. Y Yahweh sabía que por un potaje rojo iba a vender a Esaú. Vendió eso, su primogenitura, su herencia, por esa sopa roja, por ese potaje. Y después se va a vivir a una tierra llamada Sheir, de Shahar. Él nació peludo, se fue a vivir al lugar de los peludos, ese era el nombre. Sheir hace alusión a cabras, como los machos cabríos, muy peludos, de esos pelos que se utilizaban también para el templo. Sheir hace alusión también a demonios, porque los demonios, unos de ellos tienen forma de cabra, macho cabrío. Diciendo todo eso porque básicamente aquí Yahweh está profetizando que en el fin de los tiempos, que es representado por los pies, Yahweh va a rasurar o arrancar de la tierra a los de Esaú, Sheir. ¿Está claro? Va a rasurar los pies, es en el fin de los tiempos, va a quitar de la tierra a Esaú, Edom, los impíos, los que adoran al maligno, los que adoran a Baphomet, el macho cabrío ese malo. Y entonces al decir, y la barba, haría alusión a los ancianos, o sea, los que supuestamente son sabios en el mundo, pero han guiado al mundo a otro lado, como el Papa y otros. Son ancianos, pero no sabios. Van a ser rasurados. Curiosamente el Papa está en Esaú. Barba, que hace alusión a los sabios, los ancianos. Los pies, que hace alusión a quitar a Esaú en el fin de los tiempos. Y lo otro que rasuraba era cabezas, obviamente. Y cabeza, líderes. Entonces, cabeza, líderes, ancianos, supuestos sabios. Y pies, hace alusión a Esaú porque mencionó ahí Sheir. Primero nada más había dicho que iba a rasurar la cabeza, rasurar la barba, pero cuando menciona los pies dice pelos. Entonces ahí vemos a Seir. Aquel día rapará el soberano con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba afeitará también. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio del país. Vean lo que menciona. Después de haber dicho que Immanuel comería lo mismo hasta saber bien y mal, distinguir para desechar el mal. Ahora habíamos visto que en lo histórico esto sucedió. Hubo un momento donde ya fueron destruidas esas ciudades y empezó a ser más próspera. Voy a leer el comentario que dice: posible alusión irónica de la señal de los versos 14 y 16. Habrá suficiente mantequilla y miel, precisamente porque será poca la gente que aún quede tras la invasión de los asirios. Pero bueno, básicamente lo que están diciendo aquí es que lo dice como de una manera irónica, y eso posiblemente en el aspecto histórico. Ya vamos a ver el espiritual. Los comentaristas hablan del histórico, que sería irónico porque había solo o comían mantequilla y miel por la escasez, pero como llegó a haber por las plagas tanta muerte, lo que llegó a haber fue escasez de hombres, entonces había abundancia de mantequilla y miel. Básicamente el punto. Llegó a haber escasez de hombres, entonces lo que había mucho ya, porque ya no había quien lo consumiese. Eso en el sentido histórico. En el sentido espiritual, básicamente lo que se entiende en el contexto sin haber tomado los comentarios. Porque Yahushua vino y cumplió, y ahora por él es que nosotros vamos a tener abundancia. ¿Cuándo? Cuando Esaú sea sacado de este mundo. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Se puede ver el hombre, Yahushua, las 2 ovejas, los 2 testigos, y la vaca, los muchos, a los que van a entrar. Y recuerden que siempre he mencionado a los muchos como la vaca, por eso dije la vaca. Las ovejas normalmente son los 144,000, en este caso son 2 ovejas, que serían los 2 líderes de los 144,000, o un líder y la otra oveja, los 144,000. Pero principalmente diría las 2 ovejas a los 2 testigos. Acontecerá en aquel tiempo, fin de los tiempos, que criará un hombre como si fuera Mashiach una vaca a los muchos y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, que es la palabra de Yahweh, comerán mantequilla,
¿verdad? Ya entendimiento. Ciertamente mantequilla y miel comerá. El hecho de que mencione esto dos veces al inicio y ahora al final también muestra que es una primera y una segunda venida. Ya Yahushua vino como Emmanuel, ahora menciona a alguien que comerá, pero después de la guerra. Y la señal del hombre nacido de virgen era más bien para conocer que vendría la guerra. ¿Sí me explico? Entonces esa guerra ha sido, se puede ver como la apostasía de los últimos 2000 años, si queremos ver los 2000 años enteros, o en lo literal la guerra que se va a dar a partir del segundo sello, que se va a extender hasta las trompetas. Creo que intermitente va a ser eso, porque obviamente con las armas que hay hoy, una guerra puede durar 6 minutos, pero la escritura muestra que van a haber varios eventos similares a guerra mundial, entonces habrá que ver qué tan intermitente va a ser esa cosa. Comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio del país, o sea, ahí está representando los 144,000, el remanente. ¿Se acuerda que el hijo de Ishayahu, Shear Yashub, un remanente volverá? Entonces ese remanente que volverá es el remanente que quedó entre las naciones y que Yahweh lo trae en el segundo éxodo. No es como que quedó ahí después de todo lo que va a pasar, porque Yahushua mismo dijo, los que estén ahí huyan cuando vean a la abominación desoladora. En el sentido histórico sí, obviamente quedaron unos vivos. Dice el 23, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar, y también, perdón, porque también hay otras cosas, tantas cosas que se pueden decir aquí, como sabemos, ¿verdad? La profecía tiene muchos detalles y se ha repetido en varias ocasiones en la historia. Simplemente en esta que nos encontramos, en esta parte de la historia, va a ser ya la última, y esa es obviamente en la que nos enfocamos más, porque es lo que vamos a ver. Pero en el pasado han habido varios eventos con los que se puede conectar esto, como por ejemplo el hecho de que Yahushua nació, murió, y en el año 70 vino la devastación de Jerusalén. Entonces se puede ver también en cierta forma como que una vez que nació Mashiach, vendría una devastación de Jerusalén. Entonces acontecerá también en aquel tiempo, cada vez que dice aquel tiempo, fin de los tiempos, que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata será para espinos y cardos. Los espinos y cardos que salieron a través del pecado de Adán y Eva, específicamente a Adán, porque a Adán fue al que se le dijo que por su pecado iba a salir espinos y cardos. El pecado entró por un hombre, salió por un hombre, Yahushua HaMashiach. A Yahushua le pusieron corona de espinos. Al último, veremos cómo se va a dar, pero representa los cardos, que se acuerdan que era dardar en hebreo, dardar, que se puede ver como dos veces que la cabeza ha entrado por la puerta. Entonces la segunda vez que la cabeza entra por la puerta, cardos. Y el primero era el que descendió para ser clavado de un madero, espinos, cots. Entonces, espinos y cardos hace alusión al primero y el último, principalmente a su sacrificio, que fue por el pecado, por el cual entró espinos y cardos. En el sentido positivo aquí estaría diciendo, será para espinos y cardos, será para el primero y el último, y los que aceptaron los sacrificios del primero y el último. En el sentido obviamente negativo, que es el principal de lo que está diciendo aquí, acontecerá también aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, donde había mucha abundancia, donde había fruto, y las vides son Israel, o sea, donde había mucho israelita que valía 1000 ciclos de plata, será para espinos y cardos. Ya no van a haber vides, ya no va a haber fruto. No va a quedar claro que no eran pueblo verdaderamente, aunque decían serlo. Decían ser vides, pero eran espinos y cardos. Los mandamientos que cumplían no eran fruto, eran espinos y cardos. Por eso dice la escritura, por el pecado del hombre, los mandamientos de hombres, terminaría la tierra produciendo espinos y cardos en vez de fruto. Entonces Yahweh sembró trigo y le salió cizaña. ¿Recuerdan? Entonces llegaron y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cortamos la cizaña? Y Yahweh les dice, no, esperémonos hasta el final y ahí cortamos lo que nos sirve. Los espinos y los cardos, donde debería haber vides. Además, sabemos que en el tercer sello, el vino va a bajar de precio. Lo que es necesario va a subir de precio. Lo que es para adormecer a la gente, básicamente, como el vino, por ejemplo, puede servir para eso, bajar de precio. Aquí dice que en lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata, 1000, ¿verdad? Haciendo alusión al milenio del fin de los tiempos. Plata hace alusión a las vides, porque el oro hace alusión a los pocos, la plata a los muchos son las uvas de la cosecha de Apocalipsis 14. Entonces curioso también eso, porque quiere decir que se podría hablar de que los muchos van a tener que morir y por eso van a quedar espinos y cardos, por sus pecados van a tener que morir, y que los que van a quedar después de que mueran los muchos van a ser solo espinos y cardos.
Muchos son llamados, pocos los elegidos. Entonces, pocos elegidos se salvan. De estos pocos, entonces quedan muchos aquí. Muchos son llamados. De esos muchos, un montón se van a ir al infierno porque nunca fueron creyentes verdaderos. Simplemente iban a la iglesia para pensar o lo que sea. Pero otro montón, que siguen siendo muchos, se van a justificar después de la muerte. Entonces, una vez que los muchos que son uvas mueran para hacer el vino, solo van a quedar los cardos y espinos. Ahora sí. Entonces, muchos son llamados, pocos elegidos como trigo, quedan uvas y espinos y cardos. Las uvas se estripan en el lagar de la ira para salvar sus almas y entran como los muchos, mientras que otros muchos quedan en la tierra como espinos y cardos porque se ponen la marca de la bestia. Entonces, serán para espinos y cardos. Lo conecta con el milenio, lo conecta con el Génesis, o sea, con el sexto día, o sea, el sexto milenio, cuando está por empezar el séptimo, que es el Shabbat. Lo conecta con el sexto día, por ende con el sexto milenio, por el hecho de que para Yahweh un día son como 1000 años, y por el hecho de que en el sexto día, cuando leemos en Génesis 2, Adán pecó y se le dice, por su pecado, espinos y cardos va a producir la tierra. Entonces por eso se conecta con este tiempo en el que estamos, cuando se va a estripar el lagar de la ira para que salga el vino. Dice el verso 24, con saetas y arco irán allá, con saetas y arco, o sea, con flechas y arco irán allá, como el testigo como Moshe, que viene con un arco, y en Génesis 49 vemos que los arqueros lo van a odiar y le van a lanzar flechas. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Una vez que se han quitado los pocos y los muchos, toda la tierra va a quedar solo espinos y cardos, no va a haber nada que dé fruto. Y a ninguno de los montes que se cavaban con azada se atreverán ya a ir. Y a ninguno de los montes que se cavaban, ¿verdad? Ninguno de los reinos que ellos formaban se atreverán ya a ir, porque por el temor de los espinos y los cardos. Curioso, ¿verdad? Nadie va, o sea, ¿quién cambia sus planes de ir a algún lugar solo porque hayan espinos, ¿verdad? A menos de que sea solo espinos, como dice aquí, solo van a quedar espinos. Solo va a quedar gente mala en la tierra, nada más, solo pecadores. Y si ahorita, con esto del corona, ya la gente no quiere viajar y piensa que ya es asesino el que venga y se le acerque, imagínense en ese tiempo cuando ya no va a haber bondad en lo absoluto entre los hombres. Si ahorita se podría decir que no la hay. Y a ninguno de los montes que se cavaban con azada se atreverán ya a ir, por el temor de los espinos y los cardos. Quedarán para pasto de los bueyes y para ser pisoteados por las ovejas. Entonces los impíos del mundo van a quedar para ser pisoteados. Quedarán para pasto, o sea, para ser comidos por los escogidos, se puede decir, porque recuerden que el testigo como Moshe es un becerro. Los que acepten ese sacrificio van a poder comerse a los impíos en Armagedón. Pero como ya dije, las ovejas son los 144,000, entonces los bueyes podrían ser los dos testigos. De hecho, porque recuerdan, principalmente serán los dos testigos, como los dos que mencionamos ahora. Porque recuerdan que uno de los ejemplos de la muerte de los dos testigos es cuando Eliyahu hace descender fuego del cielo para matar uno de los bueyes. Trajeron dos bueyes, uno para Baal, otro para Yahweh. El de Baal representa a Eliyahu, el de Yahweh, testigo como Moshe, en el fin de los tiempos. Porque en el fin de los tiempos los dos testigos van a morir. En el tiempo de Eliyahu solo los dos murieron, los dos becerros, los dos bueyes murieron, pero solo uno fue consumido por arriba, por fuego del cielo. Habrá que ver si de alguna manera sucede con los dos testigos, que maten a los dos, pero solo uno se ha quemado. Es una posibilidad por el hecho de cómo sucede con Eliyahu. Pero los dos animales fueron sacrificados para Yahweh. De hecho, se habla de una historia, de esa misma historia, pero un poco más a fondo en Midrash, de que cuando Eliyahu los iba los pidió para sacrificarlos, uno de los bueyes no quería, porque sabía que iba a ser sacrificado para el Señor, para Baal. Entonces Eliyahu fue y le dijo, no, si usted permite que lo sacrifique para mostrar el poder de Yahweh, entonces no va a haber ningún problema con usted, buey. Entonces el buey aceptó ser llevado al sacrificio. En sí, el punto de la enseñanza de eso es que, a pesar de que uno había sido sacrificado para entregárselo a Baal, en sí eso había sido decisión de Eliyahu para probar que Baal no tiene poder y que no se lo podía llevar. Entonces al final ese becerro iba a morir para Yahweh, para mostrar que Yahweh es el único Elohim. Por eso es que los dos testigos son como esos dos. Entonces el hecho de que dice aquí, quedarán para pasto de los bueyes, o sea, los testigos se van a comer a los impíos. Así como Yahweh promete comerse el Leviatán, por ejemplo. Los dos testigos van a comerse o destruir y tomar lo que ellos tienen
como cuando uno mata un animal y toma los nutrientes que trae esa carne o lo que sea que se está comiendo para poder seguir viviendo. En este caso, los dos testigos, después de resucitar, van a comerse espiritualmente hablando todo el poder que estaba en los líderes de este mundo, y para ser pisoteados por las ovejas, los 144.000, que son los líderes. Y recuerdan que la escritura dice que Yahweh va a hacer que los que dicen ser judíos y no lo son vengan y se hinquen a nuestros pies y reconozcan que Yahweh nos ha amado. Eso es básicamente en los pies donde uno pisotea. Y la escritura también habla de pisotear el cuello de los malignos, de los enemigos. Eventualmente Yahweh nos va a poner en ese punto. Entonces este verso se refiere a ese momento. Quedarán para pasto de los bueyes y para ser pisoteados por las ovejas. En ese último verso, sí, para alimento, en realidad no dice bueyes en plural, dice singular. De hecho es todavía más poderoso, porque aquí dice, quedará para alimento del becerro y para ser pisoteado por el cordero. Singular ambos. Quedará para alimento del becerro, o sea, el último, que es el becerro que muere en Yom Kippur, se come al maligno, como ya lo hemos visto, al Leviatán, y se le da lo de las profundidades, como en Isaías 45. Y para ser pisoteado por el cordero, o sea, Yahushua HaMashiach, a quien Yahweh le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El estrado es lo que uno pisotea, y Yahushua va a pisotear a sus enemigos cuando el último se los coma. ¿Y qué es lo que come? ¿Qué es comer? Consumir, como el fuego consume, el fuego consumidor. Por eso el último es el que se los come y el primero el que los pisotea. Por el temor de los espinos y los cardos. Aquí donde dice espinos utiliza otra palabra en vez de kots, que es shamir. Shamir se conecta con shamar, que es guardar, o con shomron, Samaria, se conecta con un, bueno, hay quienes dicen que era un gusano, otros dicen que era una piedra, que es para cortar. Por el temor del shamir, cardos, bashait. Ahora sí, como les dije, shor y se son los dos animales que aparecen, singular, becerro, testigo como Moshe, y se, cordero, de 1 año para abajo, Yahushua HaMashiach, que básicamente murió 1 año después de su cumpleaños, no de 1 año, pero sí 1 año después de haber cumplido, puesto que nació en la misma época en que murió. Entonces ahora sí, y ninguno de los montes que se cavaba con azada se atreverán ya a ir por el temor de los espinos y los cardos. Curiosamente, espinos y cardos, ¿se acuerdan que les había dicho que se conecta con el primero y el último? Aquí el primero sería Shamir, espinos, que con Shamar, Yahushua fue el que guardó toda la Torah, el que la cumplió completamente. Y Bashait sería el último, cardos, y es Shin Yud Tav, o sea, el fuego consumidor, que es la mano, el último. El fuego consumidor, que es la mano que sella. El otro sería el entendimiento, viene a través de Mashiach, quien sería colgado para hacer la cabeza. O el entendimiento que da el agua de vida, que es Mashiach, el brazo de Yahweh y la cabeza de la congregación. Por el temor de los espinos y los cardos, quedarán para pasto del becerro, testigo como Moshe, y para ser pisoteados por el cordero. Eso muestra que el último se queda en la tierra para comer, o sea, alimentarse de esta realidad, y el primero se mantiene en los cielos, teniendo esta tierra como su estrado, por eso pisotea. En ese caso, por si algo, ya que habíamos hecho la conexión con lo anterior, donde dice, criará un hombre una vaca, ahí era una vaca del ganado, se conecta con el becerro sobre los muchos, a quien cría, que ya le da la autoridad como padre. Y después decía, 2 del rebaño, después menciona el cordero, 2 del rebaño, ahora había dicho, podían ser los 2 testigos, son 2 de los 144.000 que siguen al cordero por donde quiera que va. Por eso las 2 ovejas se conectarían con los dos ovejas con los 2 testigos, y el cordero que aparece en el último capítulo con Mashiach. Eso se conecta con Isaías 53 y lo leo rápidamente, solo que un poco diferente, donde dice, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí muestra que los 144.000 estaban perdidos como ovejas, que mencioné ahí. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él, en Mashiach, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, eso es el primero. Como una oveja, ese es el último, delante de sus trasquiladores. Cordero y oveja, primero y último. Eso es una de las razones por las que he dicho que el último es un poco mayor en edad que el primero, porque el cordero es una oveja de 1 año. Una oveja es una oveja de cualquier edad.
Entonces, cordero y oveja, primero y último. Y por eso es que dije que las dos ovejas pueden ser los dos testigos, porque el último es una oveja, entonces el otro testigo también, porque ambos están en la congregación, y Yahushua es el cordero. Ahora sí, espero ya quedó claro.